y agradezco que el Señor me permita pues escucharte, porque la verdad es que me ha ayudado muchísimo. En Deuteronomio 8:1, por ejemplo, dice, cuídate de no olvidarte de Yud-Hei Vav-Hei, tu Dios. Ajá. Entonces, bueno, me queda claro que ahí hay una parte en donde me está diciendo que el Eterno es mi Dios. Ajá. Dice, cuídate de no olvidarte de Yud-Hei Vav-Hei, tu Dios. Y después, en Deuteronomio 9 dice, pueblo de dura cerviz eres tú. Has provocado la ira de Yud-Hei Vav-Hei, tu Dios. Pero 9, ¿qué verso? Porque, bueno, Dice aquí, pueblo grande, ay, Dios mío, dice, en el 3 déjame dice, abro. hoy que es Hashem, tu Elohim, el que Así pasa es. delante. Ah, bien. Entonces Y estamos luego dice, en Horeb provocaste a Yud-Hei Vav-Hei. ¿qué verso es? Es que no, permíteme un segundo, Leo, perdón. Sí, ya lo encontré, este en el 7 y en el 8. Dice, Sí. acuérdate de no olvides que has provocado la ira de Uh-huh. Hashem Tu en Elohim. el desierto. Ajá, muy bien. Vamos a verlo en interlinear. En el 8 Ok. dice, en Orab. Y bueno, la inquietud de Ángeles es acerca de, me parece que es acerca del nombre, si no interpreté mal la última vez que tuvimos comunicación, pero pues dinos, Ángeles, de los versos que nos estás diciendo, aquí en el 7 dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Hashem, Elohim, en el desierto. Vamos a ver ese verso en interlineal, pero pero dinos tú lo que querías que comentáramos, Ángeles, por favor. Sí, Leo, mira, en realidad mi duda es porque, ¿te acuerdas que, por ejemplo, cuando vimos lo de Josué, que hablaste de Josué, hijo de Nun, y Josué Ajá, solito? ajá, Aquí, en algunas expresiones, está solamente Yud-Hei Vav-Hei como tal, y en ajá, otras está Yud-Hei Vav-Hei, tu Dios. ajá. Muy bien, bien, vamos a, entonces, Deuteronomio 9:7. Dice, recuerda, no olvides cómo, bueno, aquí lo tradujeron como evitaste, a Hashem es la alergia, la molestia que le causa a nuestro Señor, tu Elohim, y es Elo, no, como tal no está Eloheino, sí está traducido como tu Dios, pero no está, es Eloja. Entonces, bueno, vamos a ver los atributos de nuestro Señor a lo largo de toda la escritura, que en los atributos de nuestro Señor, ¿cómo los podemos ver? ¿Cómo los identificamos? Como el nombre, ¿sí? Cada vez que aparece el nombre. Esto que estamos viendo aquí, de, bueno, vamos para la otra vez. Estamos viendo aquí dos nombres. Entonces, ¿qué son? ¿Qué es lo que podemos identificar? ¿Cómo está actuando nuestro Señor? Ah, por decir, podemos pensar, y este pensamiento podría, si lo pasamos al Nuevo Testamento, podríamos pensar que son dos, porque está hablando de Hashem y de Elohim, o Elohei, Eloja en este caso. Podría ser que están actuando dos personas, dos dioses, o que está actuando ahí.
No, pues no, pensar en dos dioses, no, por supuesto que no. Bueno, eso es lo que hacemos normalmente cuando lo leemos en el Nuevo Testamento. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿en qué tiene que estar nuestro pensamiento? Que cuando encontramos Hashem y encontramos Elohim o Eloha o Eloheinu o Él, son nombres de nuestro Señor, ¿en qué debemos de conectar en nuestra mente? No, disculpe, a ver, Hashem, Eloha, Elohim, él, dijo. Ajá, ajá. Ok. Sí, o sea, cuando nos encontramos con esos nombres, hasta donde yo he entendido aquí, estamos encontrándonos con el juicio del Señor, Sí, pero solamente el juicio de nuestro Señor. su justicia. Ah, bueno, Cada nombre es un atributo. Entonces aquí está hablando de Hashem como su justicia y Elohim como el amor. ajá, bien. Y bueno, ya pasándolo al Nuevo Testamento, en donde podemos ver que el atributo de Elohim es amor. En el Antiguo Testamento no lo vamos a encontrar tan específico. Con todo el contexto, leyendo todo el contexto, nos damos cuenta que siempre que aparece el atributo de Elohim con respecto a nuestro Señor, porque vemos que Elohim lo podemos encontrar en otro contexto, no siempre con el contexto de nuestro Señor, pero cuando lo encontramos en el contexto de nuestro Señor, es amor. Bien, vamos a Y esto en el Nuevo Testamento sería la primera de Juan, ¿no? La primera de Juan 4. 4:8, así es. Ahí podemos encontrar la palabra teos, que, que es lo que podríamos traducir del hebreo Elohim al griego, y dice, Dios es amor. Así es que todo aquel que lo conoce, déjenme ir para allá. Primera de Juan 4:8. Ah, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es ágape, Dios es Ahabá en hebreo. Elohim es Jajabá. Entonces podemos ver que el atributo de Elohim, siempre que lo encontremos, va a hacer referencia al amor como está descrito en la carta a los Corintios, que es paciente, que todo lo puede, todo lo da, no se envanece, no busca contienda, eh, nunca acaba, ¿no? Todas esas características de que está diciendo aquí en la carta a los Corintios es lo que es Elohim, lo que es Dios. Y ese atributo está actuando en algunas ocasiones, va a actuar solo. Nuestro Señor tiene muchos atributos. No es que sean otras personas, es un atributo de nuestro Señor actuando. Bien, pues vamos a, esto lo hemos visto, que en Génesis capítulo 1, verso 1, solo va a aparecer el atributo de Elohim. En todo el capítulo 1 solo va a aparecer Elohim. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Elohim aunado al verbo bara, aunado al verbo, a la luz, que es con lo que va a comenzar a organizar todo nuestro Señor. El atributo del amor y la luz.
y el Yom, el día. Bueno, digo Yom porque de hecho esta palabra Yom es la que vamos a estar viendo en la parashá de esta semana, el Yom. Ajá. Es un atributo de nuestro Señor, es el día, porque nuestro Señor llamó a la luz día. O sea, a este atributo al atributo de la luz le llamó día. Y por medio de él comenzó a organizar, comenzó a separar, a organizar. Vamos a ver que todo el capítulo 1 de Génesis va a aparecer Elohim y va a aparecer Bará. ¿Mm? Y ¿qué es lo que va a hacer Elohim? Organizar todo aquello que estaba en tinieblas, todo aquello que estaba separado de nuestro Señor. Pero no vamos a encontrar en todo el capítulo 1, no vamos a encontrar otro nombre que Elohim, 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 si lo están viendo. Aquí está Yom, Elohim, 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 Elohim. Todo el capítulo 1 está Elohim. Entonces, nuestro Señor comenzó la organización en lo que es Bará, con ese atributo, con el atributo de Elohim. Cuando nuestro Señor nos da a conocer el otro nombre, el otro atributo que es necesario, pero ese atributo no se va a ocupar no solo para organizar, sino para qué más. No solo para Bará, ¿para qué más? ¿Y en dónde nos los da a conocer? ¿Sí? A ver. Lo estoy viendo en Génesis 2, que dice, Ajá. entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En el verso... No, perdón, está antes, en el 4. En el 4. Muy bien. Aquí va a aparecer en el atributo de Hashem. Pero el atributo de Hashem va a estar actuando juntamente con Elohim. Pero hay algo interesante, que nuestro Señor no se había dado a conocer con este nombre. ¿Hasta cuándo se dio a conocer nuestro Señor con este nombre? Éxodo 6:1. ¿Qué no fue cuando pecó Ah, el hombre? sí, sí, pero aún no se había dado a conocer con ese nombre. Todo se conocía como Elohim. En el capítulo 6 de Éxodo, ¿qué va a pasar en todo Éxodo? ¿Qué va a hacer nuestro Señor? Principalmente en Éxodo. Así recuerden a grandes rasgos lo que ocurre en el libro de Éxodo. ¿Cuál es el énfasis de Éxodo? Está dando la enseñanza de cómo el pueblo tiene que vivir. Entonces está Bien, dando una instrucción. bien, muy bien. Pero previo a darle la instrucción, está sacando a su pueblo de la esclavitud. Y una vez que lo sacó, le está entregando las promesas, lo que está en Éxodo 20. Antes de dar esas palabras, sí, están una serie de procedimientos. Y es hasta este momento en que dice Hashem respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré con Faraón. Aquí ya se está mencionando el nombre, aun cuando todavía no se lo ha dado a conocer. Dice, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Elohim, el atributo del amor, habló todavía
o dio promesa el amor a Moisés y le dijo, yo soy Hashem. Si nos ponemos a revisar en todas las partes de la escritura en donde aparece Hashem, va a estar implícito el juicio de nuestro Señor. En algunas ocasiones va a estar el juicio acompañado del amor. En algunas otras ocasiones solo va a estar el juicio. En algunas ocasiones solo va a estar Elohim. ¿De qué depende? Depende de la acción que va a llevar a cabo nuestro Señor para la edificación de su cuerpo y para vencer a las tinieblas. Todos los nombres de nuestro Señor que vamos a encontrar a lo largo de la escritura, Yud-Hei Vav-Hei, Elohim, Rapha, Shaddai, Adonai, el Yom, el Shahar. Hay muchos nombres, muchos atributos de nuestro Señor actuando. Cada uno de ellos está haciendo una acción específica a lo largo de la escritura. Y cada uno de ellos va a tener una acción en la edificación de su cuerpo y vencer a las tinieblas. Eso nos debe de quedar así como ya grabado en nuestra mente, que todos son atributos y todos son para edificación y para vencer a las tinieblas. Pero hay acciones específicas en cada momento. Nos volvemos a, bueno, aquí, ¿no? Entonces dice, aparecía Abraham, verso 3, aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Ajá, aquí está como omnipotente, pero es como el Dios que tiene muchos atributos ese nombre, el Shaddai. Lo podemos entender como el Dios que es suficiente o como el Dios desconocido o como el Dios que nos sustenta. Todo eso entra dentro del atributo de Shaddai. Dice, más en mi atributo de juicio no me di a conocer a ellos. ¿Por qué se va a dar a conocer con el nombre de juicio? Porque va a dar las promesas nuestro Señor. Y estar fuera de las promesas equivale a un juicio. Todo lo que está fuera está en el juicio de nuestro Señor. Todo lo que está dentro de las palabras está en la justicia de nuestro Señor. El juicio de nuestro Señor es necesario para depositarnos dentro de su justicia. Por eso el juicio vino sobre nuestro Señor, sobre el atributo de la Yeshua, que se llama nuestro Señor Yeshua. El atributo se llama Yeshua. Para manifestarse el amor. Entonces hay un juego de atributos que están en la acción de la crucifixión. De hecho, todos los atributos de nuestro Señor, los que conocemos y los que aún todavía no conocemos, se manifestaron en ese momento. Si quedamos por fuera, hay juicio. Por eso nuestro Señor dice, a los de afuera ya los juzgará Dios. A nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, porque ya estamos dentro de la justicia de nuestro Señor. Bueno, espero no confundir. Ahora, a pesar de que se está dando a conocer nuestro Señor que en este atributo ya está actuando desde Éxodo capítulo 2. ¿Con qué está vinculado el atributo de Hashem o de
Yud-Hei Bab-Hei, del juicio de nuestro Señor. Si Elohim está unido al Bara, a la organización, ¿qué atributo, no, el atributo de Hashem, de Yud-Hei Bab-Hei, a qué está vinculado? A su justicia, hermano. A su justicia, sí, pero en la acción de formación, en la formación de Yatzar. Recuerden estos tres verbos: Bara, Yatzar, Yasá. Siempre que aparece Yud-Hei Bab-Hei, estamos en la etapa de formación. Ahora regresamos a Éxodo 2:3. Leo, mil disculpas. Formación es vara. Es Yatzar. La formación es Yatzar. Sí. Ok. Ahorita vamos a ver el verbo. Aquí lo vamos a encontrar. Dice el capítulo 2: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el orden, aquí, o la organización, es como siempre nos ponen ejército, el orden organizado de ellos, o sea, todo lo que estaba organizando y poniendo en orden nuestro Señor. Y acabó Dios, acabó Elohim, el atributo del amor, en el séptimo día la obra que hizo. Y descansó o cesó el día séptimo de toda la obra que hizo. A esto ya estaba concluido, por eso aparece aquí el verbo asá. La organización ya estaba terminada. Y bendijo Dios el día séptimo y lo distinguió, porque en él cesó la obra, la melajá, que había organizado. Terminó toda la organización, Elohim, de la organización. Verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron organizados el día que Hashem Elohim hizo, concluyó los cielos y la tierra. Entonces aquí vamos a ver el otro verbo. Cuando comienza con el hombre, verso 7. Entonces Hashem, aparece ya aquí el nombre de Hashem, aunado a Elohim. Entonces el juicio y el amor van a empezar a actuar juntamente. ¿Para qué? Para formar. Para formar, para la educación, para labrar, para moldearnos, para, para dejarnos listos para ser hechos. Entonces, de aquí en adelante, aunque no se ha dado a conocer, no se dio a conocer a nosotros, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a ninguno antes, a Noah, no se había dado a conocer con ese atributo, pero el atributo ya estaba actuando. ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre Éxodo 20 y Génesis capítulo 3? Que son necesarios para la formación. En Éxodo 20 nuestro Señor nos está dando las promesas. Y en Génesis 3, ¿qué está presentando nuestro Señor? El árbol de la vida.
Las promesas están conectadas al árbol de la vida. Si nos salimos si no estamos dentro de las promesas, es juicio. Si no estamos alimentándonos de los frutos del Edén y nos salimos, hay juicio. Entonces, por eso está comenzando a actuar el atributo del juicio de nuestro Señor, advirtiéndonos que la salida, que va a ser parte de la formación, pero que la salida va a tener consecuencias. Estamos en una constante formación. Entonces, vamos al verso que nos está citando Ángeles. Dice, acuérdate, no olvides que has provocado la alergia de Hashem, tu Elohim, del juicio y del amor, en la experiencia. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Hashem. Aquí actúan los dos nombres y aquí solo actúa uno, al juicio. Nuevamente en el 8 dice, en Horeb provocaste la alergia de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar? Que cuando solamente está Hashem, solamente es el juicio. Sin embargo, el que establece el pacto es Yud-Hei Vav-Hei, ¿verdad? Ajá. ¿Quién es el que bendice? ¿Qué atributo es el que bendice? ¿Por qué, por qué bendice este atributo? De la justicia, te da lo que te corresponde. La justicia es la que nos bendice. Es en este equilibrio de atributos que nuestro Señor está manifestando y cada uno actúa en el momento preciso para la edificación de su cuerpo. Porque aquí cambian el nombre de nuestro Señor o el atributo de nuestro Señor que está actuando. Aquí normalmente dice Adonai y no es Adonai, es Hashem el que nos bendice y el que nos guarda. O sea, el juicio de nuestro Señor es el que nos está guardando. Hashem es el que levanta nuestro rostro hacia Él y nos da esto que hemos visto, que es Hanán. Aquí lo traducen como misericordia. Pero ¿qué es Hanán? Su fidelidad. Gen, acuérdese de Gen. Sí, todo tiene que ver con la emuná, pero aquí nos está hablando de la gracia. Tenga nosotros, o sea, deposita en nosotros gracia, como vimos que Moisés fue partícipe de la gracia. Nos dice que así, o sea, Hashem habló a Moisés diciendo, habla o da promesa a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los herederos de Israel, ordenando, más que diciendo, es ordenando. Este verbo amar es ordenar. Entonces, ¿qué atributo de nuestro Señor nos bendice, nos guarda,
nos hace que resplandezca eh, nuestro Señor sobre nosotros y nos dé gracia. Es el juicio. Hashem alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. No es Elohim, porque Elohim organiza, pero Hashem nos forma. Es un atributo de nuestro Señor que es indispensable. Por eso es el atributo que más encontramos en toda la Torá. El juicio de nuestro Señor tiene que estar manifiesto para que se forme su cuerpo y para que se manifieste el amor. Finalmente, todos los atributos de nuestro Señor están actuando, pero el atributo que se va a manifestar y que va a prevalecer sobre todo es el amor. Por eso nos dice la Escritura que todo pasará, profecía, pero el amor es lo que va a quedar al final. ¿Por qué? Porque al final pues estaremos injertados a Él. ¿Qué otros atributos conocemos de nuestro Señor? Cuando habla nuestro Señor en el atributo de Nisi, pues es el estandarte, o la bandera, o el madero, que tuvo que ser necesario. Y entonces se vincula al juicio y se vincula al amor. Pero solamente nos está hablando de ese atributo. Cuando nos habla del atributo de Rafá, del atributo que nos fortalece, ese fortalecimiento, siempre que aparece, es a nivel espiritual, está actuando actualmente en nosotros, pero su actuar definitivo va a ser en el mundo venidero, cuando seamos completamente fortalecidos y sanados. Esto que crea tanta confusión en, en la lectura del Nuevo Testamento. Normalmente cuando leemos el Hijo, si no estamos conectados a todo el simbolismo y a todo el contexto de la Escritura, pues vamos a pensar como un hijo. Pero si pensamos en el contexto hebreo, no solamente o no equivale a hijo, sino a heredero. Entonces, hacían el comentario esta semana acerca de si este verso de algo que se llama Mateo Shem Tov, que es un rollo que se encontró en las cuevas del Mar Muerto, pero que como muchos escritos que se encontraron en el Mar Muerto, pues carecen de validez, porque en la mayoría de todos los escritos con respecto a Mateo, en griego, antiguo, Septuaginta y todas las referencias, recordando que hay eh, dos tipos de escritura. La escritura que se tuvo en algún momento que se llamaba textos receptus. Textos receptus es así, ¿no? Como dice, textos recibidos.
Así como fueron recibidos, así se transcribieron. Pero al cabo del tiempo, encontrando otros textos históricos, se hizo algo que cotejó todo, que se llamó textos críticos, el crítico del texto, que cotejaba una versión antigua con una versión más moderna, con todas las versiones que pudieron tener a la mano, y entonces poder cotejar eh, la fidelidad de un texto. Entonces, en esos textos críticos, no cabe en la entrada del Mateo Shem Tov. Entonces queda descartado. El Mateo Shem Tov, nos dice que este texto fue agregado, pero no es así. Pero entonces, bueno, cuando nosotros lo aprendimos, nos decían que este texto era agregado para sustentar la doctrina de la Trinidad. Pero más allá de sustentar la doctrina de la Trinidad, eh, ¿qué es lo que podemos comprender cuando entendemos el concepto de nombre como atributo, fama, acción? No podemos pensar así como, ¿no? Por eso yo les pregunto muchas veces, entonces, si encontramos en el Antiguo Testamento Yud-Heh Vav-Heh, encontramos Elohim, encontramos Shahar, encontramos Nisi, encontramos Rafa, encontramos Shaddai, encontramos tantos nombres que todos ellos serían dioses. No, no, por supuesto que no. Pero de hecho, fíjate que sinceramente creo que eso es más sencillo de comprender porque son como adjetivos. O sea, Dios sanador, Dios estandarte, Dios fortalecedor, omnipotente, o sea, como que parece lógico dentro de la concepción que tenemos, ¿no? Porque parecerían adjetivos, o como tú lo estás diciendo, atributos. Atributos, sí, pero por decir cuando vemos el atributo de Yom o de luz, de Or, no dice Yud-Heh Vav-Heh Or o Yud-Heh Vav-Heh Yom, solamente dice Yom. Y es muy importante el atributo de Yom. Este año no he hecho mucho énfasis en cuando aparece la expresión Etzem Yom, que está traducido como en ese mismo día. En otros años he hecho más hincapié en esto, pero si lo leyéramos como literalmente sería en ese mismo día. Por decir, Abraham circuncidó a todos los de su casa en ese mismo día. Pero si lo leemos en el contexto de la palabra también, diría, y Abraham circuncidó en el hueso del día. O sea, la circuncisión está basada en el pacto en el pacto que es la paz del día de nuestro Señor. O sea, ya ahí hay un entendimiento todavía más profundo. Entonces ese atributo de Yom es muy trascendental porque aparece en muchas ocasiones. Y desde que nuestro Señor llama a la luz día, se llama Yom. Desde ahí comenzamos a ver ese atributo. Que no lo traemos mucho a nuestra mente, pero que si cuando lo buscamos o lo vemos, le diéramos la profundidad de la lectura, nos conectaría mucho. Por decir, el día del Señor es
y el Yom. En hebreo se dice Hayoma, que nos conecta a todas las citas de nuestro Señor. Entonces esos atributos de nuestro Señor tienen un nombre diferente, no están conectados a Yud Hei Vav Hei, como el caso de Nisi o como el caso de Sebaot o Bafá, o cuando aparece el atributo de Adonai Hashem, Adonai Yud Hei Vav Hei, así como en ocasiones aparece Yud Hei Vav Hei Elohim, en otras ocasiones va a aparecer Adonai Yud Hei Vav Hei. Pero hay otros atributos que no, por decir, consejero, Dios fuerte, eh, Padre eterno, príncipe de paz, todo eso lo que vemos ahí en Isaías, son atributos de nuestro Señor, y ahí inclusive está el de Padre, y no los estamos, porque son atributos de nuestro Señor que están anunciando ahí en Isaías, y sabemos que están sobre la persona de nuestro Señor. Entonces, cuando llegamos aquí al Nuevo Testamento, ¿qué es Padre? O como nos dice, eh, como está escrito aquí en este caso en arameo, Ab. ¿Qué es Ab? ¿Es otro Dios? ¿Qué es hijo o Ben en hebreo? ¿Es otro Dios? ¿O qué es Espíritu Santo, Ruach HaKodesh? ¿Es otro Dios? O sea, hermano, que podríamos decir que los atributos serían, es el mismo Dios en diferentes manifestaciones. Ajá. Cuando vemos el nombre de Hashem, ¿qué implica? Creo que todos hemos escuchado lo que significa el nombre de Hashem, las 4 letras. Tengo yo el nombre de Hashem que dice, implica su origen del Yud Hei Vav Hei, representa juicio como una restauración, como una disciplina, Ajá, bien. y aparece pues las siglas, ¿verdad?, en diferentes Biblias, y se puede, es el nombre que es sobre todo nombre, como Ajá. en Apocalipsis 1:8 lo dice: yo soy el primero, Omega, Alfa y Omega, principio y fin, dice Adón, el que es, el que era y que ha de venir, el Ok, Todopoderoso. muy bien. Entonces, ese es el nombre de nuestro Señor, el que ha estado siendo y será. Vamos a conectarlo con el que ha estado siendo, es el que habla toda la Torá, la profecía, los escritos y los salmos. ¿De quién habla toda la escritura? Dice la carta a los romanos. De Yeshua. Ajá, que el fin de la Torá es nuestro Señor Yehoshua. Y nuestro Señor Yehoshua lo dijo: ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ella encontrarán la salvación. Pero la escritura habla de mí. O sea que todo habla del que es, del que siempre ha sido. Siempre ha sido nuestro Señor Yehoshua. ¿Y cómo está haciendo? Actualmente, ¿cómo está haciendo? Nosotros
literalmente no vimos a nuestro Señor Yehoshua, pero ¿cómo está haciendo en nuestras vidas? Está haciendo nuestras vidas como el que viene. El que viene, pero todavía no se manifiesta el que viene. Entonces, Estamos en ese proceso. estamos en esa esperanza. Pero entonces, ¿qué, Él es qué el, como le atributo? decían los discípulos, ¿no? Maestro. Pues, ¿qué hace un maestro? Un maestro nos está capacitando, ¿verdad? Nos enseña la verdad que es él mismo. Ujú, bien, pero el que fue o el que ha sido, era necesario que se manifestara como portador de la herencia. Entonces, ¿qué atributo es? como hijo. Como hijo, como ven. Ujú. Entonces, cuando vemos aquí la expresión hijo, es la herencia, ya se manifestó y vino como el portador de la herencia y el único que podía cobrar la herencia. ¿Quién está haciendo en nosotros? ¿Quién está entre nosotros? ¿Qué atributo está entre nosotros? El Ruach HaKodesh, Está haciendo. Es el mismo, guiándonos. es nuestro mismo Señor, pero está haciendo actualmente. ¿Hasta cuándo está haciendo? Hasta que regrese. ¿Y quién va a regresar? ¿O en qué atributo va a regresar? El amor aún no manifestado. Entonces, estamos viendo a Yud-Heh Vav-Heh como hijo, como el que es, como el que ha estado siendo, porque está actualmente actuando entre nosotros, y como el que será, pero que todavía no se ha manifestado. Entonces, son atributos de nuestro Señor, los podemos identificar. El que ya actuó, el que está actuando y el que actuará, el que vendrá. Voy a hacer una cita, Leo, ya que estamos aquí. Claro. Dice, y cuando en Mateo 25, 31, 40, son de las cositas que anoté el Shabbat pasado. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, Ajá. 25 el que dice. Hijo del Hombre. Y de hecho, bueno, era otra de las preguntas que tenía. Ajá. Podemos entender entonces hijo del hombre. Era una pregunta. Yo antes lo ubicaba como esa manifestación Ajá. hecha carne. Ajá. Bien. Recuerda, Ángeles, que ya no podemos identificar a nuestro Señor Yehoshua como lo conocimos. Eso ya fue. Claro, porque ya dio su sangre y ya toda la sangre que representaba esa carnalidad ya no está. Ajá. Bien. Entonces ya puedo decir, eh, todas las imágenes que dibujan o que hacen de nuestro Señor Jesucristo, esperando que lo podamos volver a ver de esa manera, ya no tiene que estar en nuestra mente, porque Si no, ya. ese atributo ya fue cumplido, Uh-huh. ya no. Por eso no hay una manifestación física y por eso nuestro Señor dijo, eh, no publiquen esto. ¿Por qué? Porque es necesario que muera y que vuelva en su gloria. Y cuando esté en su gloria, entonces sí publíquenlo. Porque ya recuperó
su gloria, pero en su gloria obviamente nos lleva. Entonces, cuando el Hijo del Hombre, cómo lo podríamos traducir? La herencia del hombre. Cuando la herencia del hombre venga en su gloria, ya en todo su peso, y todos los santos mensajeros con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Sí? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bien. Entonces, cómo va, qué es lo que va a venir? ¿Qué atributo va a venir? La herencia del hombre. Pero la herencia del hombre en su gloria. ¿Cómo va a venir? En Mateo lo define, hermano. Ajá. En Mateo 16:27 dice esta misma, pero con estas palabras, porque la herencia del hombre vendrá en la gloria de su Abba, con sus ángeles, con sus malach, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien. Sí queda un poquito más claro con este texto, Ángeles, porque la herencia del hombre vendrá en gloria, en la gloria de esto, de lo que no ha sido manifestado aún, porque es el que vendrá, es la parte de Yud-Heh Vav-Heh que vendrá con sus mensajeros, y entonces vendrá la retribución a cada uno conforme a sus obras. Y dice aquí, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto a la herencia del hombre viniendo en su reino. ¿Quiénes estuvieron con nuestro Señor Yehoshua y que no gustaron de la muerte y que pudieron tener no la manifestación como tal, pero sí una visión? Sí, de hecho no lo reconocían, ¿no, Leo? Ajá, no lo reconocían. ¿Y qué sigue diciendo? 6 días después, Yehoshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se metamorfoseó, se transfiguró, dice aquí, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí que les apareció, bueno, que vieron, o que tuvieron la sensación de que estaba Moisés y Elías hablando con él. ¿Cómo cuando lo que está diciendo aquí, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto, hasta que hayan tenido visión de la herencia del hombre viniendo en su reino? ¿Qué es lo que vieron Jacobo, Pedro y Juan? Que no comprendieron. ¿A quién vieron? La Torah y a la profecía. A la Torah y a la profecía y a nuestro Señor Yehoshua. Lo- los tres atributos juntos, porque nuestro Señor es el espíritu de la profecía, y nuestro Señor es la Torá, y nuestro Señor es Yehoshua. Pero ya todo conjuntamente, porque no los vieron, tuvieron la sensación, porque después vemos que hablaban porque no lo entendían, y que al final solamente vieron a nuestro Señor Yehoshua. Bueno, vieron, pero ¿a quién vieron? A nuestro Señor Yehoshua como que, recuerden que es una visión, Lo no vieron es, glorificado, hermano. ajá, entonces, ¿en qué atributo vieron a nuestro Señor Yehoshua? Del atributo de Y debe ser del Padre. Ah,
Lo vieron en el atributo de Ab, cumpliéndose la profecía y la Torá en él, glorificado, resplandeciente, en toda su gloria, pero solamente es una visión. Entonces, Ab es la manifestación de nuestro Señor que todavía no se nos presenta, pero que la conocemos, que la sabemos porque quien ha visto al heredero ha visto, a Ab, ha visto la herencia, y la herencia es nuestro Señor. Recuerdan que por decir a los levitas les dice nuestro Señor cuando hace la distinción, la separación, que ellos no van a tener herencia en la tierra, porque nuestro Señor es su herencia. Entonces, nuestro Señor Yehoshua, cuando vino en el atributo de hijo, es heredero, para hacernos a nosotros coherederos. Pero cuando recupera toda su gloria, cuando se cumple la Torah y la profecía en él, entonces él es Ab. Es esa manifestación de amor que todavía no se da a conocer, pero al mismo tiempo él es la herencia. Vamos a volvernos a Mateo 28 y vamos a leer. Dice nuestro Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Había una potestad que no tenía nuestro Señor, recordando. ¿Cuál era la potestad que no tenía nuestro Señor? Esa potestad que se ganó en la cruz, en el sepulcro, de la muerte. Esa potestad la tenía Satanás de muerte, de llevarnos a la muerte. Cuando se la quita nuestro Señor, cuando resucita nuestro Señor, tiene ya la potestad de la muerte. Entonces, esa potestad de la muerte, Satanás la obtuvo por medio de la transgresión, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces él tenía, y con eso era con lo que nos atormentaba. Ahora, aún la muerte, sabemos que no nos separa de nuestro Señor, que es un paso más en el que estamos esperando. Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. La palabra discípulos también podemos entender como coherederos de nuestro Señor. Hagan coherederos a todas las naciones, haciendo partícipes, bautizándolos, es haciéndolos partícipes de la muerte y de la resurrección, en el atributo del amor que todavía no es manifiesto, del que va a venir, en el atributo del heredero, del que ya estuvo entre nosotros, y en el atributo del poder de Dios, el que está acompañándonos en todo momento. Y aquí lo va a decir, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién nos dice que guarden todas las cosas? ¿Qué atributo nos dice que os he mandado? El heredero. El heredero nos dice, guarden todas las cosas que os he mandado, que os he capacitado. ¿Mm? Él nos ha enseñado todo con el ejemplo, que lo guiemos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué atributo de nuestro Señor está con nosotros todos los días? El Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh. Es el que está. ¿Y qué atributo es el que se va a manifestar al final, hasta el fin del mundo?
Pues el de y el Padre. Bueno, Romanos 8. Vamos a ver. Recuerden que el capítulo 7 de Romanos, ¿de qué nos habla? De que estábamos atados, casados al pecado, a la muerte. A Satanás era nuestro marido. Y sé que a muchas personas no les gusta que diga eso, pero así es. Vamos a leer. Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, hasta que nuestro Señor, cuando presenta el árbol de la vida, pero se come del árbol del otro conocimiento, viene el pecado. Pero ¿cuándo se conoció? Y por eso ahí está el atributo de Yud-Heh, Ok, Elohim. Pero ¿cuándo se conoció el pecado? Cuando nuestro Señor nos dio las 10 declaraciones. Comprendimos que estábamos fuera de las declaraciones de las promesas de nuestro Señor y que por nosotros mismos no podríamos estar adentro. Entonces, estábamos bajo la ley, fuera de la ley. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, aquí, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que es bueno, vi ser muerte para mí. ¿Por qué? Porque me mostraba que estaba fuera. O sea, vino a ser malo para mí, pues no, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mi muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, nos mostró nuestro estado. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto es estando desconectados de nuestro Señor. Inclusive a pesar de que comience a dar instrucciones, algo que nos sujeta, que es la canalidad. Recordando que tenemos dos etapas de consolación. Primero la mente y después el cuerpo. Pero el proceso de mente tiene que ir haciendo que el cuerpo vaya menguando. No nos podemos quedar a que solamente yo sirvo con la mente a nuestro Señor y con el cuerpo, no. Tiene que ir un proceso de santificación, porque está escrito, ahora que han sido liberados del pecado y de la muerte, tienen como propósito la santificación y como fin la vida eterna. Entonces nuestro Señor nos comienza a llevar en un proceso. Bueno, más adelante. ¿Cómo estaríamos si no fuese por nuestro Señor Yehoshua? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si no hubiese venido nuestro Señor Yehoshua, seríamos miserables porque no podríamos librarnos de este cuerpo de muerte. Pero como vino el heredero, como vino el portador de la herencia, dice el verso 25, gracias doy a Dios, gracias doy al amor, intervino el amor, porque ¿quién sujetó a, o quién hizo a nuestro Señor Yehoshua pecado por nosotros? ¿Qué atributo hizo a nuestro Señor Yehoshua pecado en lugar de nosotros?
El Padre. Mm, El amor. el, el amor. Ahorita lo vemos. Vamos para allá. Segunda de Corintios 5:21. Juan 3:16. Perdón. Juan 3:16. Juan 3:16. Bien, ahorita lo vemos. Al que no conoció pecado, no tuvo intimidad con el pecado, nunca transgredió, por nosotros lo hizo pecado, para que, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ven que los atributos, está la justicia y está Dios, está el amor en él. Están los dos atributos haciéndolo. Déjenme ver aquí. Así que somos embajadores en el nombre de Mashiach, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Mashiach, reconciliándonos con Dios. Al que no conoció pecado, es que aquí aparece el nombre de Teo. Aquí está, pero el que lo hizo, el que hizo pecado, el atributo que hizo pecado a nuestro Señor, fue el atributo del amor. ¿Para qué? Para que se manifieste la Yud-Kei-Vav en él. Si vemos aquí, estaría el nombre de Hashem, estaría el nombre de Elohim y Mashiach, nuestro Señor Yahushua, actuando todos sus atributos aquí. Bien. Entonces, me había dicho Juan 3:16, hermana. Sí, hermano, que de tal forma nos amó que se entregó por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, Dios es la expresión del amor, al mundo, que ha dado a su heredero, para que todo aquel que siga puesto dentro de la fidelidad no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos los atributos de nuestro Señor actuando. Cada nombre está actuando con un propósito. Ahora, entonces, nos volvemos a Romanos. Gracias doy a Dios, al amor, por la salvación, por Adonai nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Dice aquí, más con la carne a la ley del pecado. O sea, la carnalidad nos lleva al pecado, pero nuestra mente nos llevaría a servirle al Señor. Y esto quedaría como desconectado si nada más nos detenemos ahí. Pero si continuamos en el capítulo 8, nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué? Dice, porque no andan, a los que no andan conforme la carne. O sea, ya no se está en esto de que más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Señor Yehoshua, nos está llevando a que actuemos según su poder, según el Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Yehoshua HaMashiach y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Toda potestad le ha sido dada, entonces ya la muerte no nos puede separar. Vamos a experimentar una muerte, pero no la muerte eterna. Porque lo que era imposible para la Torá, por la Torá misma, por cuanto era débil, pero éramos débiles nosotros, para poder estar dentro de ella, por la carne. Por eso era débil, porque en nuestra carnalidad no podíamos estar dentro.
Dios o el amor, enviando a ser heredero en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del poder de Dios, en las cosas en la mente de nuestro Señor Yehoshua. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el amor, porque no se sujetan a la ley del amor, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, por la acción de nuestro Señor Yehoshua en nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yehoshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yehoshua, a Mashiach, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su poder que mora en vosotros. Déjenme llegar hasta donde quiero llegar. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el poder de Dios hacéis morir las obras de la carne, y entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el poder de Dios, estos son herederos del amor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu o pensamiento de adopción. Entonces, si ya recibimos, ¿qué es lo que está actuando actualmente? ¿Qué atributo está actuando en nosotros en este momento? El espíritu. El atributo del poder de Dios, de la mente de Dios, de la mente de nuestro Señor Yehoshua. Y entonces, porque tenemos la mente de nuestro Señor Yehoshua, ¿qué hacemos? Pues podemos clamar, Abba Padre. Y cuando clamamos Abba, ¿qué estamos pidiendo? El amor. Ajá. ¿Qué amor? ¿El que ya fue manifestado o el que vendrá? El que vendrá. Como ya tenemos ese poder de adopción a la vida eterna, entonces ya pedimos que se manifieste, que venga. Por eso es, Padre nuestro, venga ya tu reino. Amor aún no manifestado, ya que venga a este mundo, ya que se manifieste. Es lo que estamos solicitando. Solicitamos que el atributo de nuestro Señor, que es todo aquello que es en toda su gloria, se manifieste ya en este mundo. Entonces, pues, desde hace algún tiempo les comentaba que pudiéramos ir revisando cuando vayamos leyendo qué atributo de nuestro Señor vamos encontrando cuando vamos leyendo la Escritura, para poder identificar qué acción está haciendo nuestro Señor.
para edificar. A veces es necesario que se presente Hashem, Yud-Hei Vavei, para formarnos. Y es cuando no nos acomoda mucho. Pero no nos acomoda según la carne, pero sabemos que es necesario, porque es la etapa de formación que necesitamos. Entonces, con qué atributo de nuestro Señor es el que terminará haciéndonos? Es el del amor. El del amor, el que aún no se manifiesta, el de Abba. Es el que termina, cuando, cuando todo concluya, conforme a lo que conocemos, y se va a manifestar lo que no conocemos, entonces es porque viene Abba a concluir toda la obra. Y eso es la menuja, el, el reposo eterno. ¿Y qué se va a hacer en el reposo eterno? Es hablar, escuchar, vivir de él y con él. Uh-huh. Bueno, eso lo vamos a ver en esta parasha que está por empezaremos el día de mañana. Se seguirán haciendo pequeños. Perdón, una pregunta. Entonces, Abba, Padre, Abba, ¿qué significa en realidad? Fuente, origen y amor o todos los atributos de nuestro Señor que aún no han sido manifestados a este mundo. Okay. Sé que al principio va a costar un poquito de trabajo, pero cada vez que se lea el Evangelio, los Evangelios o el Nuevo Testamento, tener en la mente esto, que es nuestro origen, que es la fuente de vida eterna, y que son todos los atributos de nuestro Señor que, que se van a manifestar. O sea, todavía es algo que cuando nuestro Señor vino disminuido y lo podemos leer, poco a poco vamos comprendiendo y nos maravillamos, pero imagínense cuando venga en todas partes. Cuando vino entre nosotros, de alguna manera pasó desapercibido para muchos, pero nosotros que no había el entendimiento, nos maravillamos con todo lo que hizo por vencer a la muerte. Ya es algo que, que es el comienzo de la conexión a la vida eterna, a estar insertados a la vida eterna. Cuando venga en toda su gloria, ¿cómo va a ser esa manifestación de amor? También cómo va a ser la manifestación de justicia, de juicio, de juicio para lo que no sea de Él, de amor, de consolación para lo que sea de Él. Por eso Joel nos dice que cuando venga el día del Señor grande y terrible, ¿qué va a haber? Va a haber dos acciones, juicio y liberación.
es necesario que venga el juicio hacia Satanás y hacia todos sus demonios para que quede manifestada la libertad. La libertad de estar en el amor y estar en nuestro Señor. Entonces, pues vamos encontrando los nombres. Por eso yo aconsejo que no cambiamos los nombres que van apareciendo en la escritura. Que el nombre es tan importante que no podemos poner en donde aparece Yud-Heh Vav-Heh, Elohim, o no digamos Señor, o no digamos Eterno, porque nos desconectamos del tributo y la acción que está haciendo nosotros. Mencionemos el nombre, de hecho, por ejemplo, nosotros decimos Hashem, y lo decimos con una intención de respeto, y está correcto. Pero cuando estamos leyendo la escritura, si vemos ya Éxodo capítulo 6, nos dice, y con este nombre me recordarán. O sea que cuando vemos la escritura, no estamos utilizando el nombre de nuestro Señor de manera eh, torcida, porque se está leyendo la escritura para edificación. Entonces el nombre o el atributo tiene que estar bien reconocido. Decimos Hashem por respeto, pero saber que lo que estamos diciendo ahí, la acción que está dando nuestro Señor. ¿Algún comentario? Hoy sí, me gustaría que se pudieran expresar un poquito más. No, sabes, Leo, lo que estoy tratando de hacer es, por ejemplo, escribir tal cual, o sea, escribir donde aparece Yud-Heh Vav-Heh y ya estoy poniendo Yud-Heh Vav-Heh tu Dios, o sea, estoy tratando de transcribir tal cual. Y justamente por eso me surgió la duda, porque, pues bueno, lo que te comentaba, ¿no? En algunas expresiones aparece así, yo, por ejemplo, provocaste la ira de Yud-Heh Vav-Heh tu Dios. Y luego dice, Noré, provocaste a Yud-Heh Vav-Heh. A mí, sinceramente, a mí me cuesta mucho trabajo decir Hashem. Me cuesta un poquito. Ahí está, Pero bueno. Es decir, si vamos a tener una conversación fuera de la lectura de la escritura, pues yo recomendaría que no se dijera el nombre de nuestro Señor. Pero cuando estamos haciendo la lectura, pues sí, porque la lectura misma nos edifica, nos exhorta, nos conforta. Ese es el propósito del nombre de nuestro Señor. Entonces en lo personal tampoco me gusta creer el nombre. Para no que alguien no se sienta un poquito de pronto como falta de respeto, por eso utilizo el nombre, digo Hashem, pero de hecho antes veía el nombre de nuestro Señor en la lectura, solo en la lectura. Es un proceso, hermano, ¿verdad? Porque al principio, como las traducciones cuestan tanto, el saber y aplicarlo, pues es un proceso y es una aplicación que tenemos que hacer. En el caso mío particularmente, Yohei Bahei y Hashem, ambos nombres me causan temor a Dios, es lo que me causa cuando los pronuncio, porque saber que es el Dios Todopoderoso y saber que es el Dios de juicio, yo y Señor, que no vaya a estar incurriendo en alguna falta. Ajá, sí, por decir, utilizar ese nombre de manera coloquial, cotidiana, por eso le digo que no, para la lectura sí. Y otro punto, y Ángeles,
por decir, en algún momento te mencionaba, que es el nombre de las 4 letras, Yud Kei Vav Kei. Si lo traducimos como Yeshua, eh, no están implícitas las 4 letras. Si leemos Yehoshua, como lo hemos visto ahora en el libro de Números y de Deuteronomio, que vemos que en algunas ocasiones no dice Yehoshua, hijo de Nun, nada más dice Yehoshua, y está hablando de nuestro Señor. Está enclavada una parte profética de nuestro, de hecho todo es profecía, pero en algunos, inclusive en algunos casos, inclusive está el nombre, ahí en Zacarías 3 también, con respecto al sacerdote eh, Yehoshua también. Pero cuando leemos el nombre de Yehoshua con H, Yehoshua, sí está completo el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, íntegro dentro del nombre de Yehoshua está el Yud-Hei Vav-Hei. Hermano, y con respecto a Joshua y a Joshua, hay uno que utilizan los rabinos, digámoslo así, que es Yahweh. ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, de hecho, Yashua no. De hecho, es como una falta de gramatical el pronunciar Yashua. No se puede combinar de esa manera. Lo ha explicado ahí el hermano Rico, el que conoce muy bien de las expresiones en hebreo. No se puede combinar. Ajá. Tratan de poner ya por el tetragramatón de Yud Kei Pei, como la expresión ya, que en algunos nombres está, como Isaías, ¿no? Isayahu, que sí tiene el nombre implícito, pero lo he explicado, que cuando es en el principio de un nombre puede ser, cuando es, pero no, para el nombre de nuestro Señor es Yehoshua, como lo encontramos en la transliteración de Josué o del profeta Yehoshua en Zacarías. Yahweh, o Jehová, todo esos nombres eh, los encontramos de esa manera porque cuando los masoretas transcriben la escritura y le agregan las vocales, entonces encontramos esto que acabamos de ver, Yud Vav Kei Elohim. Entonces entremezclan las letras, las vocales, y entonces se lee como un nombre, pero estamos viendo que son dos atributos que los masoretes hicieron eso, de mezclarlos, pero no se deberían de mezclar. Si escuchan la parashá de, ay, no me acuerdo si es de esta semana o de la semana anterior, eh, que es la explicación, hermano Eric, acerca de que muchas palabras de uso común pueden mezclarse. Las vocales de, sabemos que en el hebreo no hay vocales como tal, solo consonantes, pero para la pronunciación está vocalizado. Cuando los masoretas hacen las transcripciones, le agregan los puntitos que indican las vocales. Y cuando toman esas traducciones, hacen la lectura como si fuera Yahweh, Jehová, dependiendo si estaba el nombre Yud-Hei Vav-Hei Elohim o Yud-Hei Vav-Hei Adonai. Cuando están, o pueden ponerle ahí hobby, decir al hermano, si es en la anterior, porque en algunas ocasiones inclusive se podría escuchar como yegua, si lo leyera como está escrito en los textos masoréticos, pero no podría ser de esa manera
porque se está hablando de dos atributos que están actuando. Entonces, pues no hay. El nombre está las 4 letras y escribe ok. Y si hay alguna pronunciación, pues nuestro Señor ya nos las dará a conocer, pero cualquier combinación, pues no, no podría estar Sí, correcta. hermano, sí, hermano, entiendo, le hago la consulta porque, este, bueno, cuando nosotros estamos iniciando tenemos toda esa confusión, una parte. Entonces, hasta le da a uno temor, ir a decirle el nombre incorrecto. Ya con el tiempo, con los estudios y todo, pues uno se va preparando y ya, pues deja de lado lo que no y sigue con lo que Dios, está estipulando. Sí, pues la pronunciación pues la estamos encontrando en el texto y pues no le debemos de poner ni quitar más. Eh, pero más allá es comprender el atributo que está actuando. Eso es fundamental, más que la pronunciación.